Luz Dari Neira Cárdenas, que nos acompaña de Colombia. Ella nos trae el tema de educación física para la vida, una mirada desde la neuropsicología. Ella es magíster en neuropsicología y educación. Es docente en la Corporación Universitaria Senda. Y bueno, damos paso a la magíster Luz Dari Neira Cárdenas. Bueno, cordial saludo para todos. No sé si me escuchan bien. Quisiera saber, ¿está perfecto el audio? Bueno, un gusto poder compartir con ustedes, disculpen, compartir con ustedes pues una idea que tengo al respecto del currículo del área de educación física. Me uno muchísimo a la conferencia anterior con respecto pues a los procesos y lo que culturalmente se nos ha creado alrededor de qué es la adolescencia. Y lo tomo porque en definitiva hay que hacer cambios, hay que hacer unos cambios sustanciales en el currículo, hay que hacer cambios en definitiva de las temáticas, hay que mirar exactamente qué nos sirve para la vida, porque pues es que nosotros deberíamos desarrollar actitudes, debemos desarrollar, digamos que dentro de la multidimensionalidad del ser, desarrollarlo para que pueda afrontar la vida. Entonces, desde allí quiero partir con mi conferencia y expresarles un poco la idea que tengo de cómo podría ser la clase de educación física y cómo podríamos transformarla. Es un poco una compilación de teorías por ahora, compilación de teorías que en este instante ya estamos construyendo con algunos estudiantes de la Corporación Universitaria Senda, algunas unidades didácticas para revisar cómo, pues para dar ideas de cómo podríamos realmente desarrollar la integralidad del ser. Permítame y por favor, ¿me pueden indicar si se ve ya la pantalla, la presentación? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, este trabajo que quiero presentarles, o esta idea que quiero presentarles el día de hoy, surge de algo que desde hace muchísimos años atrás siempre me pregunté, y es que si en realidad nosotros estamos desarrollando la integralidad del ser, ¿sí? Morin nos indica que el ser humano es a la vez, o sea, no es fraccionado. Por lo regular en la educación siempre hemos hablado de unas dimensiones, la dimensión física, la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva, y cada área va direccionada a trabajar esa dimensión. El área de educación física, por lo regular, pues está centrada en trabajar esa dimensión física y motriz, ¿cierto? Y descuidamos de alguna manera las otras dimensiones del ser humano. Sin embargo, Morin nos dice, hey, no, el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, histórico, ¿sí? Cada conducta, cada respuesta que nosotros damos al exterior va teñida de todas estas dimensiones, entonces no podemos dejarlas a un lado, no podemos, por eso me uno a lo que la conferencista anterior nos estaba diciendo, hay que cambiar el currículo. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente realizar con los chicos el desarrollo de unas habilidades para la vida que permitan ese desarrollo en la multidimensionalidad del ser. Entonces de allí parto, hey, ¿será que en la clase de educación física sí estamos desarrollando la multidimensionalidad del ser? Entonces empecé a revisar un poco los antecedentes y buscando en qué contribuye la educación física a esa multidimensionalidad y pues es importante que sepamos que sí contribuye de forma aislada, pero sí contribuye y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo contribuye? ¿Qué aportes hace la educación física? Entonces, si miramos desde la dimensión biológica y física,
pues son muchas las ventajas que nos ofrecen. Entonces mejora la funcionalidad de los cartílagos, mejora los impulsos neuromusculares, mejora la mineralización pues eso hace parte de la densidad ósea. Hace unas adaptaciones importantes al volumen del aparato cardiorrespiratorio, aumento de las reservas energéticas, aumento de los glóbulos rojos, ¿sí? Son desde la dimensión biológica y física, los aportes que la educación física hace, que esa clase de educación física hace en el desarrollo del ser humano. Pero ¿qué otras cosas hay? Hay un poco más. Si nosotros revisamos la mirada que tiene y ha tenido la educación física a través de los años, podemos darnos cuenta de las tendencias, que hay unas tendencias de la educación física que han permitido mirar desde otra perspectiva el ser humano. Entonces cambió un poco, ha venido cambiando un poco la idea del dualismo cartesiano, donde está la mente y está el cuerpo como de forma aislada. Y aquí entonces nos dicen, empiezan a crearse unas tendencias y sobre esas tendencias a crearse unos currículos y esas tendencias voy a traer a colación solo dos de ellas. Entonces tenemos la tendencia psicomotriz. Esta tendencia psicomotriz se trabajaba a través de la percepción motriz, ¿cierto? Con la idea de que se trabajara lo cognitivo y se trabajara lo motriz de forma simultánea. Y la tendencia sociomotora hace referencia a que los trabajos que se realizaban en clase, las situaciones o actividades que se desarrollaban, tenían un componente de compartir, de comunicación con el otro y pues obviamente bajo la resolución de situaciones motrices. Entonces, si miramos aquí y este pequeño recuento del área de educación física, sí de alguna manera hemos desde nuestra área aportado al desarrollo integral. Sin embargo, sigue y me surge aún y continúa aún esa pregunta de cómo realmente integrar todo esto, de no decir, mi currículo va enfocado hacia la tendencia de la psicomotricidad o va enfocado hacia la tendencia sociomotriz o es de tendencia deportivista o es de tendencia de actividad física y fitness, que son pues unas de otras tendencias del área de educación física que si lo miramos desde ese punto de vista, aún siguen aislados, estamos aislados, no integramos absolutamente todas las dimensiones del ser. En este orden de ideas, pues me encuentro yo con la neurociencia, con la neuropsicología, y empiezan a emerger algunas teorías que hicieron como mella, hicieron un alto en mi proceso como docente. Y empecé a analizarlas y son las que quiero compartir con ustedes y tejer un poco a la luz de esto formas de cómo variar la clase de educación física y hacerla más enriquecida y pues que todo lo que trabajemos allí realmente le sirva al estudiante para afrontar la vida. El área de educación física no está enfocada al alto rendimiento, a querer pues sacar deportistas. Obviamente pues si uno detecta estos deportistas pues hace los procesos pertinentes, pero pues va enfocada al desarrollo físico, motriz, psicológico, afectivo. Todas esas dimensiones deben estar presentes. Ahora, ¿desde qué teorías las podemos trabajar? Y cómo hacerlo, pues es la idea que quiero ir desarrollando en este momento. Desde la neuropsicología, bueno, encontramos, digamos que muchas teorías con respecto a las emociones, a la cognición, al pensamiento. Y yo lo que hice fue recopilar algunas para poder organizar esta idea que tengo de cambiar un poco la forma de realizar la clase. Entre estas teorías tenemos la atención, tenemos las funciones ejecutivas, que pues de acuerdo a algunos autores, en este caso Portellano, hay unas funciones ejecutivas cognitivas, unas funciones ejecutivas emocionales, pero también tenemos unas habilidades de pensamiento y unas habilidades emocionales.
Aquí tenemos, digamos que dos corrientes importantes. Está la neurociencia, ¿sí? Con sus funciones ejecutivas y la atención, y está la psicología cognitiva con las teorías de las habilidades emocionales o inteligencia emocional y las habilidades de pensamiento. Entonces vamos a ver estas dos, por qué son importantes incluso para, pues, para el desarrollo de las clases, en este caso en el área de educación física. Aunque aquí hago un paréntesis, no solo para el área de educación física, ¿qué tal si de pronto en el área de matemáticas, de sociales, de ciencias, podemos implementar un poco el desarrollo de todas estas habilidades? Y pues ya vamos a ver para qué y por qué el desarrollo de estas, qué es lo significativo de desarrollarlas. ¿Sí? En el caso de las funciones ejecutivas, entonces tenemos unas funciones ejecutivas que hacen parte, son operaciones mentales. Entonces estas operaciones mentales que me van a permitir, a mí me van a permitir orientar el pensamiento, orientar las acciones, orientar las actitudes. Entonces, si estas operaciones me van a permitir eso, que son, digamos que herramientas necesarias para el día a día, para la cotidianidad, ¿por qué no desarrollarlas? Si me van a permitir orientar el pensamiento, si me van a permitir orientar mis acciones, mis actitudes, ¿cierto? Obviamente enfocado siempre pues a cumplir una meta, cumplir una tarea, ¿cierto? Me permite dar respuesta a todas estas funciones ejecutivas, recogen toda la información que es del exterior, incluso evocando información que yo ya tengo en mis memorias, para dar respuesta. Todo el tiempo estamos dando respuesta a diversas situaciones. Entonces, ¿por qué no desarrollarlas? ¿Cierto? Ahora, dentro de esas cosas cotidianas y de esas situaciones cotidianas también está el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje, hablo sin importar el asignatura o incluso el día a día. Nosotros estamos aprendiendo en el día a día. Entonces, para poder desarrollar un adecuado aprendizaje, requerimos de estas funciones ejecutivas. ¿Para qué? Para el procesamiento de la información. Entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué no desarrollarlas si son tan importantes? ¿Mm? Ahora, de acuerdo, las funciones ejecutivas, hay muchas teorías. Eso es algo que siempre le digo a mis estudiantes. Hay muchas teorías, diferentes clasificaciones. Pero pues a mi forma de ver y desde la experiencia que yo tengo como docente, me parece que la de Portellán es de pronto la que considero yo un poco completa. ¿Por qué completa? Porque habla también de unas funciones ejecutivas de tipo emocional. Entonces ya vamos a ver a qué hace referencia cada una de ellas. ¿Mm? Entonces tenemos que, por ejemplo, la actualización, ¿cierto? La función ejecutiva de la actualización. Cuando yo estoy hablando de la actualización, quiere decir que todo el tiempo mi cerebro está recibiendo información, ¿cierto? En función de resolver una tarea. Una tarea puede ser cruzar la calle, una tarea puede ser pasar un objeto de un lugar a otro, esa puede ser una tarea, cosas incluso de tipo cotidiano. Todo el tiempo nuestro cerebro tiene que resolver, ir resolviendo. Y la actualización que nos va a permitir, pues adquirir la información precisa, nueva, para obviamente cumplir el objetivo. Entonces todo el tiempo mi cerebro debe estar actualizando la información para lograr el objetivo. ¿Listo? La inhibición. Si sabemos bien que todo el tiempo estamos recibiendo información y tenemos un objetivo trazado, necesitamos recibir la información pertinente, ¿cierto? Entonces es ahí donde entra la función ejecutiva de la inhibición, que me va a permitir inhibir aquella información que no es esencial para la meta trazada, para el objetivo trazado, ¿cierto? Entonces el objetivo es cruzar la calle, entonces yo solo voy a tener en cuenta la información para lograr cruzar la calle, porque ese es mi objetivo. ¿Listo? Incluso esta función ejecutiva va a permitir inhibir algunas respuestas automáticas. Nosotros ya
tenemos algunas respuestas fijadas en nuestro cerebro que incluso las hacemos de forma inconsciente. Pero entonces la función ejecutiva va a inhibir esas respuestas automáticas siempre y cuando no estén pues, en consonancia o en pro de la meta que se está fijando o el resultado que necesita dar el cerebro en ese instante. ¿Listo? Tenemos también la planificación. Entonces, cuando yo hablo de planificación, pues yo tengo una información que tengo que identificar, que tengo que organizar, que tengo que secuenciar. ¿Sí? Yo secuencio la información para dar pues, respuesta a la tarea que tengo en ese momento. La toma de decisiones. En la toma de decisiones, la función ejecutiva de toma de decisiones me va a permitir identificar la respuesta más acertada, más precisa, más justa para la meta o el objetivo que tengo trazado. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la fluencia. Entonces la fluencia pues me va a permitir emitir respuestas digamos que de forma eficiente y con en el menor pues, tiempo posible. La memoria de trabajo, que la memoria de trabajo pues, va a permitir que toda la información que llegue a mi cerebro se pueda ser manipulada, ¿cierto? Todos esos datos que llegan a mi cerebro puedan ser manipulados. Eso en cuanto a las funciones ejecutivas cognitivas de acuerdo a la teoría de Portellano. ¿Listo? Ahora tenemos las funciones ejecutivas emocionales. ¿Sí? Entonces tenemos en este instante la regulación. Y la regulación, la autorregulación hace parte de la conciencia, pues está muy, digamos que muy a la par con la conciencia de mis emociones. Cuando yo ya tengo conciencia de mis emociones se convierten en sentimientos, ¿sí? Entonces yo ¿qué hago? Autorregularlas, ¿cierto? Autorregulo la expresión, sé exactamente lo que me pasa y yo puedo regular las respuestas que hay frente a ese, digamos que frente a esos procesos. La autoconciencia de mis sentimientos, ¿cierto? De mis emociones, incluso la autoconciencia, la conciencia que yo tengo de las emociones de los demás, ¿cierto? La conciencia emocional, la conciencia ética, disculpen, la conciencia ética que pues, nos permite identificar las acciones buenas, malas. Bueno, esto va también muy vinculado con el tema de la cultura, ¿no? Qué es lo bueno, qué es lo bueno, qué es lo favorable para cada uno de nosotros. La empatía, ¿cierto? Reconocer al otro, reconocer que hay otra persona que actúa, piensa diferente a mí. La interacción social, que es la posibilidad que yo tengo de interactuar con el otro de forma asertiva, ¿cierto? De comunicarme de forma asertiva. Y la regulación de mi estado de ánimo. Yo puedo regular mi estado de ánimo. Yo decido si quiero estar bien, si quiero estar mal. Yo decido cómo afronto cada una de las situaciones que se me van presentando a lo largo del año. Ahora, eso en cuanto, digamos que por ahora a la teoría del manejo de la información desde la neurociencia. Pero en la psicología cognitiva también tenemos disculpen, en la psicología cognitiva también tenemos unas teorías que nos permiten desarrollar, digamos que en este caso el intelecto. ¿Y por qué el intelecto? Resulta que estas teorías o esta teoría de las habilidades de pensamiento pues nace con la idea de mejorar los procesos educativos digamos que más o menos como en los años 60, de mejorar como los procesos educativos de las personas. En esa idea de mejorar los procesos educativos, pues nacen muchas teorías de aprender a pensar, aprender a aprender. Son programas más, bueno, teorías y esas teorías tienen unos programas.
En este caso, para las habilidades de pensamiento, pues hay muchísimos programas que se dieron desde esa época. Incluso hay un programa en la actualidad, que es el programa de Amestoy, incluso en la Ciudad de México, en el Tecnológico de Monterrey, si no estoy mal, los chicos deben estudiar obligatoriamente esta asignatura, habilidades de pensamiento. Y esta asignatura está organizada como en cuatro módulos, en cuatro fases, donde en la primera fase pues hay unos procesos básicos, en la segunda fase ya hay unos procesos de razonamiento, en la tercera fase pues ya se habla de unos procesos superiores, y en la cuarta fase pues hay unos metaprocesos que es a la final los que guían el procesamiento del uso inteligente de la información. O sea, digamos que es la teoría, una de las teorías que en este instante se está manejando desde la psicología cognitiva. Ahora, esta idea de desarrollar las habilidades de pensamiento, pues me va a permitir, y sucede igual que las funciones ejecutivas. ¿Para qué desarrollarlas? O sea, ¿para qué yo desarrollo las habilidades de pensamiento? ¿Cierto? Pues estas habilidades de pensamiento me van a permitir algo tan importante como saber en este momento en qué situación me encuentro, reconocer mi contexto, plantearme unos propósitos, plantearme digamos que un plan de vida. Entonces, en la medida en que yo pueda desarrollar las habilidades de pensamiento, le voy a dar herramientas a los estudiantes para para que forjen su razonamiento, para que planeen su vida, para que analicen muy bien toda la información que llega a suceder. ¿Sí? Estas habilidades de pensamiento, en este caso, pues yo tomé las habilidades de pensamiento de Monereo. Son alrededor de 10 habilidades y cada una desarrolla o nos permite integrar algunas subhabilidades y herramientas. Tenemos la de observar. Entonces, observar es detallar, ir al detalle, qué pasa en esa situación, recoger muy bien cada uno de los detalles. En este está la autoobservación, ¿cierto? Está la observación, yo puedo hacer una observación de tipo directa o puedo hacer una observación de tipo indirecta, puede ser verbal, puede ser incluso escrita. ¿Mm? La comparación y el análisis nos va a permitir pues comparar, ¿cierto? La información, resaltarla, subrayarla, hacer un análisis desde lo oral, lo contextual y lo visual. Cuando yo hablo de la habilidad de pensamiento de ordenar, yo reúno, yo agrupo, hago series, ¿cierto? Con esa información. Cuando la clasifico, no utilizo la habilidad de pensamiento de clasificar, categorizo las cosas, les doy como, podría decirse como un rótulo, ¿cierto? Identifico a qué pertenecen, ¿sí? Sintetizo, la jerarquizo. En la representación de datos, pues yo puedo hacer una representación de datos lo que hago es tener la posibilidad de representar los datos de forma, bueno, se puede ser de forma verbal, gráfica, icónica, eh, pero es la capacidad que tengo de representar esas ideas de esa manera. ¿Listo? Las ideas que yo tengo de algo, de cualquier información, de esa manera. Incluso aquí vale también lo gestual, cómo la represento de forma gestual. La retención. Entonces, esta habilidad de pensamiento, de retener, me va a permitir memorizar, me va a permitir reconocer, ¿cierto? Actualizar y mantener. Yo siempre voy a tener en mis memorias información. Entonces, esta retención, digamos que esta habilidad de pensamiento me va a permitir organizar muy bien la información para que quede en la memoria
a largo plazo. En la recuperación, siempre voy a necesitar eso que tengo en mi memoria a largo plazo para desarrollar o cumplir con una tarea específica digamos que en la actualidad. Entonces yo lo que hago es remitir, repasar, actualizar incluso, porque hay información que yo puedo tenerla, pero esa nueva información que llega a mi cerebro, pues puede permitirme actualizar lo que yo ya tengo. La interpretación, entonces, pues, puede ser una interpretación de tipo deductiva o inductiva, que pues esto me va a llevar a razonar, a argumentar sobre esa información que tengo, a deducir, ¿cierto? A sacar algunas deducciones de esa información y me va a permitir explicar, ¿cierto? Explicar con mis palabras esa información que ha llegado. La transferencia, yo tengo una información, ¿cierto? Yo tengo una información y puede ser utilizada o puede ser transferida a cualquier situación, ¿cierto? Siempre y cuando, pues, obviamente coincida, pero tengo la capacidad de tener esa información y poderla transferir en otras situaciones. Y la autoevaluación y evaluación, pues es cuando yo juzgo, cuando yo examino, cuando yo estimo, y incluso esto es una habilidad de pensamiento también importante, porque nos permite replantear lo que estamos haciendo, revisar si se está llevando un proceso adecuado, si la información que tengo es la adecuada, qué me sirve, qué no me sirve, nos permitiría esta habilidad de pensamiento. Ahora, después de estas hay unas habilidades de pensamiento de tipo superior, que es digamos que una teoría que tiene o que indica González. Y estas habilidades de pensamiento superior es prácticamente como la conjugación de las habilidades básicas, ¿cierto? Obviamente pues a un nivel mayor. Pero pues ya conjugan muchas de estas o se relacionan muchas de estas para poder dar uso a las habilidades de pensamiento superior. Estas habilidades de pensamiento superior, cuando nos indican que se analiza, por ejemplo, es que distingue. La persona tiene la capacidad de distinguir, de separar las partes de un todo. Tiene una información en conjunto, separa las partes, reconoce sus principios y pues de esa manera va a analizar la información. Cuando la sintetiza hace prácticamente lo contrario, entonces compone algo global, ¿cierto? Necesita un concepto de algo y lo que hace es coger esas características pequeñitas, coger cada parte y lograr construir ese algo. ¿Mm? La conceptualización, pues, es tener la capacidad de abstraer los rasgos más, digamos, que describan ese fenómeno en este caso. El manejo de la información. Entonces yo visualizo, yo ubico datos que me permitan comprender, ubico y visualizo los datos de tal manera que me permita comprenderlos. ¿Mm? El pensamiento sistémico, que digamos que es la posibilidad de identificar, digamos que sistemas como totalidades, ¿cierto? Y que además de eso, esas totalidades pertenecen a unas totalidades mayores. Entonces yo lo que hago es buscar diferencias, buscar también similitudes donde me permita entender que hay, digamos, información que se asemeja con otra información, que trabajan de forma independiente, pero también interdependiente. Donde hay modificación en un espacio, pues habría modificación también en otro. El pensamiento crítico, pues el análisis y la evaluación de las propias ideas. Dentro de las habilidades de pensamiento, pues está en la investigación, y pues la investigación pues, nos permite plantearnos interrogantes, proponer hipótesis, reproducir modelos, recopilar datos, verificar, examinar incluso pues la validez de esos datos, incluso formular leyes o formular conceptos. Estas serían para el caso de la teoría de González en cuanto a las habilidades de pensamiento superior. Las habilidades emocionales.
Las habilidades emocionales, digamos que nacen también con Goleman en su idea de, de no solo incluir el intelecto, que las personas solo tienen intelecto y el intelecto es importante. Entonces, en las investigaciones que él hizo, eh, se encontró la importancia de que las personas tuvieran un desarrollo de estas habilidades emocionales, porque no solo el intelecto les permitiría ser exitosos en la vida. Todo está teñido de emoción y muchas digamos que de las respuestas am, de las decisiones que uno debe tomar eh, podrían ser erróneas si uno no ha desarrollado esas habilidades emocionales. Por ende, pues hay muchas teorías sobre las habilidades emocionales también. Goleman tiene una muy parecida a esta que les voy a indicar, que es la de Vizquerra. Y pues Vizquerra dice que hay una conciencia emocional, digamos que es muy similar a las funciones ejecutivas de tipo emocional. Entonces, la conciencia del yo, ¿cierto? La autonomía, la autoestima, así harían parte de esa conciencia. La regulación de esas emociones, la regulación la regulación en situaciones buenas, en situaciones malas, ¿cierto? La autonomía emocional, la inteligencia interpersonal. Hay una que me llama muchísimo la atención, incluso que hace parte, que indica él que son las habilidades para la vida y el bienestar. Y esas habilidades para la vida y el bienestar permiten a las personas identificar las situaciones en las que están envueltas y poder dar respuestas asertivas a esas situaciones. Ahora, todo lo que yo ya les he venido hablando en cuanto a teorías, digamos que no pueden funcionar exclusivamente, o sea, no pueden funcionar de forma aislada y solos. Aquí se requiere de un proceso mental importante que es la atención. ¿Sí? Entonces la atención es esa capacidad que tengo, esa capacidad que tengo de concentrarme, de enfocarme en la tarea que vaya a realizar. ¿Sí? Digamos que entre las características que tiene la atención es que requiere de diferentes espacios o de diferentes sistemas neuronales, pues para dar cumplimiento a la tarea. Y prácticamente la atención va a permitir vigilar todas las otras operaciones que realiza nuestro cerebro. Por eso la importancia de la atención para los procesos de aprendizaje. Es un control que ya les había indicado, tiene unas intensidades, tiene unos niveles que ya vamos a revisarlos, permite hacer filtro, ¿cierto? ¿Qué información es pertinente? ¿Qué información debo desechar de acuerdo a la tarea o al propósito? Y pues es un sistema dinámico, es cambiante, se va actualizando todo el tiempo. Ahora, ¿qué características, perdón, qué nivel? Hay unos niveles y unas clasificaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de los niveles de la atención podemos encontrar el estado de alerta, ¿vale? El estado de alerta, digamos que es el estado de alerta, en estado de alerta nos encontramos todos en este instante, ¿no? En todo momento vamos a tener ese estado de alerta, digamos que es una atención mínima que nuestro cerebro tiene a ciertas actividades que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Es lo mismo. ¿Listo? Pero entonces tenemos dos formas de este estado de alerta. Tenemos una forma tónica, ¿cierto? Que es el mínimo de atención a una actividad. De hecho, este mínimo de atención hace referencia a todas esas actividades que por lo regular nosotros ya tenemos automatizadas. Necesitamos un mínimo de atención. Caminar es una actividad automatizada y requiere ya de un mínimo de atención, ¿cierto? Pero resulta que
puede que durante el camino o el camino que usted esté recorriendo haya algo que cambie, y entonces ahí es donde entra incluso la función ejecutiva de actualizar, actualiza la información y usted hace cambios en su respuesta. ¿M? Pero pues es el mínimo de atención que usted requiere para esa actividad. Todo el tiempo estamos en estado de alerta. Todo el tiempo nuestro cerebro está en estado de alerta porque todo el tiempo vamos a estar en movimiento o vamos a tener que dar respuesta a diferentes situaciones. Y en la fásica hace referencia a una respuesta rápida. Entonces, por ejemplo, la respuesta rápida en este instante, todos estando en estado de alerta y que de pronto haya un movimiento sísmico, esa respuesta rápida que usted da, es decir, ese estado de alerta en su fase básica, le va a permitir a usted dar una respuesta. Entonces, ¿cuál podría ser? No sé, buscar un espacio donde usted esté a salvo, ¿cierto? Eso es una respuesta rápida. Todo el tiempo estamos ahí. Ahora, el siguiente nivel es la atención sostenida. Entonces, yo mantengo la atención sobre algo, prácticamente la sostengo sobre unos tiempos ya determinados y de alguna manera paso el umbral, paso un poco el umbral de esa tensión. ¿Listo? Y el último nivel sería la atención selectiva. Entonces, en esa atención selectiva, lo que hace mi cerebro es focalizarse y seleccionar lo que se requiere para el cumplimiento de la tarea, de cualquier tarea. Ahora, la clasificación. Hay una clasificación que es muy similar a los niveles. Tenemos la selectiva, la dividida y la sostenida. Digamos que la selectiva me permite focalizar, ¿cierto? Yo focalizo la atención en eso que estoy haciendo, inhibo digamos, otra información que vaya llegando a mi cerebro, ¿listo? En la dividida me va a permitir realizar 2 o 3 o 4 tareas al mismo tiempo, 2 o 3 tareas al mismo tiempo, ¿listo? Incluso puede ser 2 tareas de forma simultánea. Entonces 2 tareas de forma simultánea puede ser una de ellas, digamos que de alguna manera automatizada, que puede ser caminar, y la otra tarea puede ser, no sé, chatear, por dar un ejemplo. ¿Mm? En esas dos tareas estamos manejando la atención de tipo dividida. Ahora, yo puedo también en esa atención dividida saltar de una tarea a la otra. Estoy haciendo esta actividad, no es que la termine, está en stand-by y continúo con esta, pero regreso. Entonces puedo ir saltando de una actividad a la otra. Y pues la atención sostenida, pues es la que me va a permitir estar un tiempo prolongado. Y este tiempo prolongado hay que tener en cuenta que va disminuyendo, digamos que al transcurrir el tiempo se va disminuyendo la atención. ¿Listo? Por eso incluso, digamos que de acuerdo a las edades, siempre se indica para el ámbito educativo que las actividades cumplan determinados tiempos. Entonces, digamos que para los chicos en etapa infantil, la actividad no puede ser mayor a 20 minutos porque ya, digamos que su atención sostenida pues no va a estar, digamos que en un alto nivel, sino va a ir decreciendo a medida que pase el tiempo. Entonces siempre hay que manejar digamos que hacer diversas actividades no mayores a 20 minutos, es más o menos lo que se recomienda. ¿Listo? Ahora, todo lo que todas esas teorías que les he indicado, todas esas teorías que tuve la posibilidad de compilar, que tuve la posibilidad de analizar, de revisar para qué nos sirven, si realmente valdrían la pena, me hizo revisar un poquito a fondo algunas investigaciones al respecto
y me he encontrado con muchas investigaciones que nos indican que en cuanto, por ejemplo, las funciones ejecutivas y la relación que hay con la actividad física, pues es bastante estrecha. Entonces, hay investigaciones que nos indican que el solo hecho, o sea, es aquí lo sorprendente, y es que el solo hecho de realizar actividad física va a permitir elevar ese nivel en las funciones ejecutivas. Entonces, tenemos en pantalla la primera investigación, y esta investigación nos indica que se hizo, digamos que se hicieron ejercicios durante 40 minutos. Se organizaron 3 equipos. De esos 3 equipos hubo uno que hizo ejercicio de alta frecuencia, otro hizo solo ejercicio en 20 minutos con una intensidad baja, y después de los otros 20 minutos los pusieron a jugar, a hacer juegos como de mesa. Y eso lo hicieron durante, digamos que un tiempo prolongado. Y al final se dieron cuenta que las personas que realizaban esa actividad física de alta intensidad mejoraron o elevaron la puntuación en la función ejecutiva de planificación. Entonces, solo el hecho de realizar actividad física me va a permitir elevar esos niveles en las funciones ejecutivas. Eso es sorprendente y es incluso gratificante para nosotros, los que manejamos el área de educación física. Otro que aún más me sorprende, digamos que el anterior fue un ejercicio que se hizo en varias sesiones, se hizo en una sola sesión. ¿Sí? Entonces, se le hizo la prueba a la Torre de Londres a las personas involucradas, a los participantes. La idea era, pues digamos que este test de la Torre de Londres está vinculado con la planificación y la resolución de problemas. Se les hizo el test, a un grupo los pusieron a hacer ejercicio durante 30 minutos y a los otros los pusieron a leer. Después volvieron a aplicarles el test y la sorpresa fue que las personas que hicieron ejercicio elevaron los niveles en esta prueba. Entonces es allí donde, reuniendo todo esto que les estoy diciendo, uno analiza y se da cuenta que hay muchas cosas que nosotros en la clase de educación física podríamos realizar. Ahora, si es así solo y exclusivamente cuando se hace actividad física, me pregunto cómo sería si nosotros vinculáramos en el currículo de educación física, hiciéramos de forma intencionada actividades para el desarrollo no solo de lo motriz, sino de funciones ejecutivas o de habilidades de pensamiento, de funciones ejecutivas emocionales o de habilidades emocionales y pues también de la atención. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo planeo con intencionalidad esto, si ya tenemos digamos que sobre la mesa unas investigaciones que nos dicen que simplemente hacer actividad física va a permitir que se eleven estas funciones cognitivas? Entonces, esa es la pregunta que les dejo a ustedes, que me gustaría muchísimo que en el momento en que de pronto se inquieten por dar solución a esta pregunta, pues pudiéramos incluso comunicarnos. ¿Qué sucedería si se diseñan sesiones de clase de educación física que a la vez desarrollen aspectos cognitivos, afectivos, sociales y por supuesto pues motrices? Si ya sabemos todas las ventajas que nos da el desarrollo de las habilidades emocionales, si ya sabemos que hay unas ventajas en el desarrollo de las habilidades de pensamiento, ventajas que incluso no solo estarían digamos que en beneficio de las otras áreas del conocimiento, sino que van a permitir que la persona tenga herramientas para su vida. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros planeáramos de esa manera? Y pues también ahí es importante dejar abiertas estas preguntas. ¿Habría acaso un aumento mayor, cierto? ¿Habría acaso un aumento mayor
en dichos aspectos con relación a las investigaciones mencionadas? ¿Será que ese aumento en esas funciones cognitivas sería mayor si nosotros planeáramos con intencionalidad? ¿Será que desde esta perspectiva se podría indicar que se desarrolla la multidimensionalidad del ser? Esa es una gran pregunta que me gustaría y estoy incluso en este instante en pro de poderla resolver. Realmente vale la pena indagar en este aspecto. Quiero dejar esos interrogantes. Apreciaciones finales. Entonces, prácticamente las apreciaciones finales hacen referencia a lo que ya venía contándoles. Ya tenemos una estructura del área de educación física, pero pues si le incluimos a esa estructura del área de educación física funciones ejecutivas, ¿sí? Si quieren de pronto irse por el tema de neurociencia o unas habilidades de pensamiento básicas, le incluimos actividades de atención. ¿Qué pasaría? Le incluimos actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces la propuesta es esa. Realicemos y organicemos clases que nos den como un desarrollo integral en ese aspecto. Ahí tendríamos aspectos de tipo cognitivos, aspectos de tipo motrices, aspectos de tipo afectivo-social. ¿Cierto? Si los reunimos bajo todas esas teorías que yo les hablé en este momento. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se me ocurre? Yo, además de plantearme todos estos interrogantes, hice el ejercicio de revisar cómo hacer, cómo sería ese proceso, qué actividades se podrían desarrollar, cómo serían esas actividades. Entonces, no sé, se me ocurrió que por ejemplo, en pantalla ustedes ven, en este caso, digamos que esos círculos pequeños negros vendrían siendo los estudiantes. Eso es como una planimetría. Entonces, el estudiante dividido en equipos, debe saltar estos bancos, ¿cierto? Debe ir por estos objetos, trasladarlos al otro lado. ¿Sí? Ahora, después de que haga todo eso o durante el proceso, porque podría ser incluso unos relevos, durante el proceso, eh, ellos tendrían la misión no solo de hacer esa actividad de tipo motriz, que en este caso es saltar, y también correr, porque tienen que desplazarse corriendo, sino que además ellos deben clasificar y ordenar. ¿Y cómo lo deben clasificar? Deben clasificar los objetos por su forma, ¿cierto? Es una habilidad de pensamiento y deben ordenarlos de acuerdo a la gráfica que ustedes ven aquí. Entonces, primero las estrellas de color, así deben estar organizadas. Estrellas de color gris, amarillo y después las azules. Entonces, en un solo ejercicio, en una sola actividad, es más, mi ejercicio es una actividad en un juego que nosotros sabemos que el juego es parte natural de nuestra vida, jugando aprendemos muchísimas cosas y es más fácil porque está teñido de emocionalidad. Entonces ese juego nos va a permitir adquirir mayor concentración y pues nos va a permitir un aprendizaje, digamos que con una mayor claridad, también podría decirse de esta manera. Este juego nos va a permitir desarrollar lo motriz y nos va a permitir desarrollar unas habilidades de pensamiento. Esto sería como un ejemplo de ello. Aquí podríamos incluir incluso la habilidad emocional interpersonal, ¿cierto? ¿Por qué la interpersonal? Porque ellos tienen que comunicarse como equipo y tienen que buscar una comunicación asertiva para cumplir el objetivo. Entonces, ahí teníamos reunido, digamos que esas tres grandes dimensiones de las cuales se habla en la educación, de esas tres grandes dimensiones del ser. Esto es un ejemplo de ello. ¿No? Este también podría ser pues otro ejemplo que ya es muy parecido al anterior, pero pues cambiamos un poco, es en la organización de una estructura o una figura con diferentes objetos. Bueno, no sé si me da tiempo
voy a pasar aquí. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que dejaría en el tintero y que si es posible incluso podamos, o hago la invitación abierta de que entre instituciones de diferentes países podamos hacer un trabajo interdisciplinario en este sentido? Creo que sería un trabajo interesante. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso es en primera instancia, pues identificar y diseñar unas actividades que desarrollen ese ser integral. Ya cuando tengamos estas actividades, pues irlas a aplicar en el campo, hacer unos test, test iniciales, unos post-test y revisar si realmente esta idea está permitiendo el desarrollo de lo cognitivo, de lo afectivo, de lo social y pues de lo motriz. Y pues desde allí generar, por último, pues generar unas directrices de cómo podría, con la idea de poder ayudar a otros docentes de educación física, y pues no solo educación física, creo que aquí también podríamos tener un alcance para otras asignaturas, unas directrices de cómo desarrollar ese proceso. Esta es pues la idea que estoy ahorita tejiendo, que estoy ahorita organizando desde la Corporación Universitaria Senda. Yo tengo una clase que se llama Neuropsicología y Aprendizaje y los chicos aprenden todas estas teorías, las que las vivencian y después tienen que hacer un desarrollo, un diseño de una clase teniendo en cuenta pues muchos otros aspectos. Estamos ahí, estamos en ese diseño de esas clases y pues me falta y el siguiente paso es pasar a la práctica. Entonces ya tenemos un diseño de clases, ahora queremos ir a mirar cómo las ponemos en práctica y qué pasa cuando las ponemos en práctica. Esa pues es la idea que tengo de contribuir al desarrollo integral del ser, la idea que nace y surge para realmente desarrollar en los estudiantes herramientas que les vaya a permitir ser en el mundo, que les vaya a permitir pues afrontar la vida y este mundo que va en constante cambio y cambios pues muy grandes. Y pues los dejo con esta reflexión. Somos movimiento, pensamiento y emociones que se fusionan y se reflejan en cada conducta que ejecutamos en cualquier momento de nuestra vida y que su óptimo desarrollo nos permite ser en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Luz Dari Neira Cárdenas, que nos acompaña de Colombia, por esta excelente ponencia relacionada con la educación física para la vida. Ciertamente, y bien dicho, ¿verdad? De pronto lo llevamos como un ejercicio adicional, pero debe convertirse en una práctica de vida, de salud. Si queremos vivir más, ¿verdad? Queremos permanecer más en este mundo. Muy amable, gracias. Bueno, hicimos algunas preguntas, pero desafortunadamente, bueno, propusimos que hicieran preguntas, pero no hubo esas preguntas, ese planteamiento. Pero ¿qué nos propone de manera general para trabajar también? Usted lo comentaba hace rato, pero nos podría ampliar un poquito más para plantearlo de manera curricular, o sea, que ya se convierta en una actividad que acompaña a todas las materias incluso, ¿no? ¿Cómo serían este tipo de actividades? Digamos que ya al final digamos que planteé una actividad muy sencilla. La idea es pensarnos cómo de esas actividades que me van a permitir el desarrollo de la motricidad, yo las puedo moldear o las puedo, digamos que cambiar un poco en pro del desarrollo o puede ser desde la corriente de la psicología cognitiva, que son las habilidades de pensamiento y la inteligencia emocional, o
desde la neurociencia, que estamos hablando de las funciones ejecutivas y pues también de la atención. Incluso la atención también está presente en la psicología cognitiva. Entonces, ¿cómo yo hago para poder desarrollar esas habilidades de pensamiento o funciones ejecutivas? Pues modificando un poco, y no es tan complejo modificar un poco esas actividades motrices. Inclúyale cositas más, inclúyale que tenga que trabajar en equipo, inclúyale una situación que tenga que resolver, no le dé la respuesta al estudiante, inclúyale objetos para que organice, para que los clasifique, inclúyale diferentes estímulos que le permitan mantenerse concentrado en un estímulo determinado. Entonces, llevando como estas actividades motrices que nosotros ya tenemos y ya desarrollamos en el área, simplemente hay que incluir estas otras propuestas con la idea de desarrollar en el estudiante estrategias. Es que esto es para la vida. Las habilidades de pensamiento me van a permitir analizar toda la información que llegue. Y no estoy hablando solo desde el ámbito educativo, toda la información que me llega a mí todo el tiempo. ¿Sí? O sea, todo el tiempo todo el tiempo vamos a resolver situaciones. Las funciones ejecutivas las necesito para manipular esa información que me llega al cerebro. Entonces, si yo no tengo las herramientas para manipular, si el mecánico quiere arreglar el carro y no tiene las herramientas para arreglarlo, pues no lo puede arreglar, ¿sí? Por más que de pronto tenga la intención. Entonces, nosotros creo que es un deber, y lo hablo así, creo que es un deber ser de la educación en general, no solo el área de educación física, sino la educación en general, que les demos a los estudiantes herramientas para afrontar la vida. ¿Sí? Y el pensamiento, esas herramientas de pensamiento son fundamentales para afrontar la vida. Gracias, muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos con este primer bloque de conferencias. Vamos a regresar por la tarde a las 2:30, hora de Chile, con nuestra siguiente conferencia. Muy amable. Muchas gracias, maestra. A ustedes, muchas gracias.